Y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos. Hoy nos tocaba el último tema con Luz, pero por cuestiones de salud no pudo estar con nosotros. Entonces vamos a estudiar lo que tendríamos que haber estudiado la siguiente semana, que está en el libro de Hechos, y vamos a aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este estudio, en esta lectura. ¿Cuántos se acuerdan lo que vimos la vez pasada en Hechos 3? ¿Alguien se acuerda lo que vimos en Hechos 3? ¿Qué fue lo que sucedió en este capítulo que estudiamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó en Hechos 3? Pedro y Juan iban ¿a dónde? Hacia el templo, y había afuera un hombre que era cojo, ¿verdad? Y les pidió dinero, una limosna. ¿Y qué fue lo que Pedro le dijo? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Este hombre fue sano, dice que se levantó, se endurecieron sus piernas, se fortalecieron y entró con ellos al templo danzando, ¿verdad? Pero esto que sucedió, ¿verdad?, trajo una pequeña consecuencia en la vida de Pedro, y ahorita lo vamos a estudiar. Resulta que para las personas que estuvieron alrededor, entre ellos los escribas, los fariseos, para ellos no había sido bueno que Jesús haya sanado a este hombre. Bueno, Pedro, perdón, haya sanado a este hombre. ¿Por qué no era bueno que lo hayan sanado? Alguien que me diga por qué. Según lo que estuvimos estudiando. Alguien que se acuerde por qué los escribas, los fariseos se molestaron porque Pedro y Juan habían sanado a este hombre. ¿Alguien se acuerda? Pues no tanto que era pecado, sino porque ellos preguntaban y decían, ¿en nombre de quién hacen todo esto? ¿Verdad? Ellos era una pregunta que siempre se hacían. Para ellos, recordemos, que habían sacrificado a Jesús, porque para ellos Jesús era un blasfemo, era un hombre que estaba diciendo que era el Hijo de Dios, y para ellos era difícil entender esto. Entonces, cuando Pedro y Juan empiezan a hacer milagros, cuando Pedro y Juan empiezan a hacer todo esto, para ellos es difícil entender que haya sanidad en el nombre de Jesús. Entonces, empieza el versículo 4 diciendo de esta manera. Hechos 4:1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Tras el día siguiente, porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Fíjense, hay algo que nosotros tenemos que entender, es que cuando Cristo entra en nuestras vidas, viene una promesa que es el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros.
Ya vimos que el poder del Espíritu Santo sobre nosotros está para imponer manos sobre los enfermos y sanar, para echar fuera demonios y para hacer muchos milagros. Para eso es el poder del Espíritu Santo. Ahora, el poder del Espíritu Santo, cuando se empieza a manifestar a través de una persona, normalmente alrededor no solamente va a haber creyentes, sino también va a haber incrédulos. Ahora, los creyentes se van a maravillar. Los creyentes van a decir, wow, el poder de Dios es grandioso. Pero los incrédulos van a estar diciendo, no, de seguro es trampa. De seguro le pagó para que dijera que era cojo, y cuando él ora por él se para y empieza a andar, ¿no? O sea, los incrédulos siempre van a buscar algo que venga a demeritar el poder de Dios. En este caso, había alrededor escribas y fariseos que les estaban preguntando y les estaban interrogando a Pedro y a Juan en nombre de quién estaban haciendo estos milagros. Y dice la palabra que Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar. Ahora, ¿por qué razón estaba Pedro y por qué razón estaba Juan ante todo este grupo de incrédulos? ¿Por qué razón? Porque habían sanado a alguien. El hecho de haber hecho un milagro los estaba poniendo en medio de una interrogación. Creo que cuando un poder es transferido a a uno de nosotros, siempre va a haber alguien que te va a venir a interrogar por qué tú estás ahí. Cuando un poder de parte de Dios es transferido, siempre va a haber interrogantes hacia si lo que tú estás haciendo es de Dios o es acreditado a alguien más. Si te ponen de pastor, ¿por qué te pusieron de pastor? Si te ponen de líder, ¿por qué eres líder? Si te encomendaron una tarea, ¿por qué te la encomendaron? Siempre va a haber gente alrededor que va a estar dudando de ese poder que Dios está depositando en ti. Siempre va a haber gente que va a interrogar el por qué tú estás haciendo eso, porque a lo mejor ellos pudieran decir, yo lo hubiera hecho mejor. El problema de los gobernantes, de los escribas, de los ancianos, de todos estos hombres, radicaba en el por qué habían hecho algo que ellos no podían hacer. Y eso que tú puedes hacer, eso que estaban haciendo los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, lo estaban haciendo en el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Y es que dijo Jesús, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces, el poder no está en las manos, el poder está en el Espíritu Santo. Las manos solamente es un medio de transferencia. ¿Por qué les digo que las manos solamente es un medio de transferencia? ¿Se acuerdan de la historia donde el centurión llega con Jesús y le dice, hay un enfermo en mi casa? Y Jesús se disponía a ir, ¿y qué le dijo el centurión? Espérame, no es necesario que tú vayas. Yo entiendo lo que es la autoridad. Si tú dices que él va a ser sano, con que tú lo digas, sanará. Y así sucedió. Entonces, el poder está en el Espíritu Santo. Las manos solamente es un medio de transferencia. Es por el cual nosotros podemos transferir sanidad. Por eso le dice la Biblia, impondrán las manos y ellos sanarán. Lo que Pedro y Juan hicieron con este hombre es solamente obedecer la palabra de que el poder del Espíritu Santo vendría sobre ellos y los enfermos sanarían. Ahora, hay una advertencia que les dijo Jesús a los discípulos. Y les dijo que a causa de su nombre ellos serían perseguidos. Entonces, cuando Pedro y Juan hacen este milagro, yo me los imagino, ¿verdad? Bien contentos de haber dicho, ¿no? ¿Viste?
oye Pedro, qué machín. Nomás le dijiste que no tenías oro ni plata, pero lo que tenías le dabas y en ese momento recibió la sanidad. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y Pedro, sí, ¿verdad? No, y espérate, yo sentí como que un poder salía. O sea, pudieron haber tenido un gran diálogo, pero lo que menos se imaginaban es que los iban a poner presos. Oye, es como si tú ahorita, que sí sucede, ¿verdad? Si tú ves a un hombre que está golpeando a otro, te metes y lo defiendes y vienen y a quien meten a la cárcel es a ti. Y digo que sí sucede porque sí ha pasado. Hoy ya no sabes si defender o no defender porque el que termina en la cárcel eres tú. Pero es algo así lo que estaba sucediendo. Pedro y Juan acaban de hacer un milagro, estaban contentos y no esperaban que fueran a la cárcel. Y que fueran a la cárcel solamente por una pregunta, por una duda que había en estos hombres. Y les dicen, ¿en nombre de quién? ¿En nombre de quién? Entonces, Pedro, lo vuelvo a decir, lleno del Espíritu Santo, les contesta en el versículo 10, dice, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre en vuestra presencia, sanó. No había nada que ellos se pudieran acreditar. No había nada que ellos pudieran decir, ¿verdad? No tenían que dar toda la explicación. Es que mira, un día estábamos reunidos y vino el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y ahora tengo ese poder. No. Ellos solamente les dijeron, a quien ustedes crucificaron, en ese nombre es por el cual este hombre sanó. Ahora, ¿delante de quién? Delante de ustedes. Delante de ustedes fue sano. Y dice, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y les impacta lo que ellos dicen. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, y se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Vámonos al versículo número 21. Dice, entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Yo nunca me había puesto a pensar o nunca había captado la edad de este hombre que era cojo. Hasta más adelante nos dice, o sea, todo esto sucedió porque sanaron a un hombre que tenía más de 40 años. Te quiero hacer una pregunta. La edad no solamente está ahí porque quería a Jesús que supieras qué edad tenía este hombre, sino para que tú veas el tamaño del milagro que fue hecho por Pedro. Es como cuando tú estás acostumbrado en tu casa a que la puerta no cierre bien. Los primeros días que la puerta no cierra bien, te molesta, te enfada, te incomoda. Pero va pasando el tiempo y no se arregla la puerta y al ratito hasta le agarras maña, ¿verdad? Ya llega una persona a visitarte, espérate, es que tiene maña la puerta, pero yo ya se la agarré, ahorita la abro. A ti ya no te molesta. A ti ya no te molesta. Tú ya hasta le agarraste sabor. Pero de repente un día se le ocurre a tu esposo despertarse y decir, la voy a arreglar.
saca el tornillo, el desarmador, nomás era ajustar 2 tornillos de las bisagras, las atornilla y la puerta cierra bien. Y tú vas y la quieres empujar para arriba y de repente te das cuenta y dices, ¿qué pasó aquí? Te maravillas porque dices, ya no está la falla en la puerta. Esa falla en la puerta era este hombre que estaba día tras día pidiendo limosna afuera del templo. Las primeras veces a lo mejor decían, este hombre qué enfadoso. Siempre que venimos al templo nos pide limosna. Pero llegó el tiempo en que decían, es el limosnero. No pasa. Yo desde que me acuerdo que mis papás me traían al templo, allí estaba. De chiquito como que decía, me da lástima, pero ahorita, ya sé quién es. Es enfadoso, pero no pasa de ahí. Y un día, de repente, ya no lo ven, entran al templo y lo ven danzando, obvio que les iba a causar problema, ¿no? Obvio que les iba a decir, ¿pero qué pasó aquí? ¿Que no es ese el que estaba allá afuera? Hay milagros en nuestras vidas que impactan a los demás. Hay cosas que tú estás cambiando en tu vida que impactan a los demás. Y la gente dice, pero este no era el que era bien mentiroso. Pero este no era el que era así. Oye, pero este no era el que era así. Pero este no era el que hacía esto. Y ven un cambio y de repente dicen, ¿por qué cambió? Y ese cambio normalmente te trae problemas. A veces primeramente con tu familia. Porque tu familia es la primera que dice, este no cambió. Yo lo conozco desde Ancina, dicen, desde Ancina. Yo lo conozco así desde que era chiquito. Entonces, hay cambios que siempre van a tener una pregunta y la pregunta es, ¿quién lo hizo? Y te preguntan, oye, pero ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué no tú eras así del party? ¿Tú no andabas conmigo acá echándote unas chelas, pisteando? ¿Qué pasó? Y es cuando tú entras con autoridad, con denuedo, lleno del Espíritu Santo y le dices, es que el hombre que murió en una cruz hace más de 2000 años, con su sangre, me perdonó de mis pecados. Y su palabra dice que ahora soy nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Eh? ¿Eso pasó? Eso fue lo que pasó. Entonces, el que diga una parte de la Biblia dice, y este hombre tenía más de 40 años, es para que tú medites cuánto tiempo estuviste batallando con ese pecado. ¿Cuánto tiempo estuviste batallando con esa situación? Es obvio que si cambiaste, causa un impacto. Porque la gente te conoció por más de 40 años. Pero hubo un cambio en ti. A mí me impacta cuando aquel hombre era ciego y llega Jesús, escupe en la tierra, hace lodo, se lo embarra y de repente ve y todos le empiezan a preguntar, oye, pero ¿qué, no eras el ciego? Y lo llevan ante el sumo sacerdote y lo empiezan a interrogar y le preguntan y le preguntan y le preguntan hasta que llega un momento él dice, mira, espérame, ya me tienes harto con tanto pregunta. ¿Y qué le responde? Lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. O sea, ya no me interrogues más. Lo único que sé es que algo está cambiando en mi vida. Vuelvo a lo mismo. ¿Por cuánto tiempo este hombre fue ciego que causó un impacto que hasta lo tuvieron que llevar con los sacerdotes para interrogarlo y decir, ¿qué pasó?
pues ya les dije que un hombre llamado Jesús me sanó, o sea, ya les he dicho. Lo enfadan tanto que dicen, bueno, ya, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Entonces, el que sucedan milagros en tu vida o el que realices milagros en otra persona, siempre va a haber un conflicto. Siempre va a haber, ¿y habrá sido de Dios esto? ¿Y será verdad? ¿Sí habrá pasado como lo dicen? Al no encontrar nada en contra de ellos, dice que los dejaron libres. Libres los dejaron. Versículo 23. 4:23 dice, y puestos ellos en libertad, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres, ¿verdad?, el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo, contra tu Santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 31. Cuando hubieron orado, escuchen bien esto, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. ¿Y qué sucedió? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Les parece mucha similitud Hechos 2 cuando está la promesa cuando viene la promesa del Espíritu Santo a esta parte? Y cuando hubieron orado, en el lugar en que estaban congregados tembló. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué era lo que decían los fariseos de Jesús? Decían, este habla como quien tiene autoridad. Cuando tú y yo tomamos las porciones bíblicas y las hablamos, las tenemos que hablar con autoridad. Tenemos que creer lo que está escrito en la palabra y hacer lo propio, pero hacerlo con autoridad. ¿Qué tanta autoridad tenía Jesús que los hombres lo vieron? Pero más allá, ¿qué tanta autoridad tenía Jesús que le ordenó al diablo que se fuera y el diablo se fue de él? Mientras que Jesús quiso tener una conversación con el diablo, la tuvo. Y conversó con él. Y el diablo le decía, convierte estas piedras en pan. Y dijo, ¿verdad?, no solo de pan vivirá el hombre. Luego siguió teniendo esa conversación Jesús. Y le dijo, si te tiras, él mandará a sus ángeles. Y le dijo Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Oye, pero si te postras y me adoras, hasta ese momento Jesús le dice, aléjate de mí. Y Satanás se alejó. Tú tienes la autoridad para poder reprender lo que el diablo quiere hacer contigo. Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Agárrate, porque el satanasillo ha pedido tu alma para zarandearla como trigo. Dice, más ponte a orar. ¿Y qué hizo Pedro? Se durmió,
Por eso cuando cayó la tentación, saca la espada y corta la oreja del soldado romano. ¿Por qué? Porque no estaba listo para la prueba. Él no estaba listo para la prueba. Ya le había sido dicho que iba a ser zarandeado, que iba a ser probado. No oró. Por eso aquí dice, cuando hubieron orado, en el lugar en el que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban todos con denuedo la palabra de Dios. El deseo más grande en mi corazón es que cada uno de los que estemos aquí conozcamos de tal manera la palabra de Dios que la podamos hablar con autoridad. Ese es el deseo de mi corazón. Que cada uno de los que estamos aquí conozcamos también la palabra, que la podamos hablar con autoridad. Yo me sé una infinidad de versículos. A veces se me olvidan las citas bíblicas, pero los versículos me los sé. Y van a decir, ay, pastor, qué pecador que no se sepa las citas bíblicas, ¿verdad? Te voy a decir algo y no es excusa. Antes de que nos conociéramos nosotros la Biblia, tal cual es, la Biblia no estaba dividida en capítulos ni en versículos, solamente son libros. Los escritores de hoy en día le pusieron capítulos y versículos para mejor comprensión de nosotros, para poder decir, mira, vete a Hechos 3, y no nomás decirte en el libro de Hechos, ¿verdad? Sino ya está como seccionado. Para eso son los versículos y los capítulos de los versículos hoy en día. Pero yo la verdad a veces batallo, sí me sé muchos y nomás lo oigo y digo, es este, y más o menos como que, está aquí o está allá, pero hay unos que se me pasan de repente. Pero la mayoría sí me lo sé. Si tú empiezas a memorizar la palabra de Dios, la vas a empezar a hablar con denuedo. La vas a empezar a hablar con autoridad. Pedro, en medio de estos hombres, empezó a hablar lleno del Espíritu Santo. Empezó a hablar con denuedo. Los que estaban rodeados con Pedro en ese lugar terminaron de orar y empezaron a hablar con denuedo. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a estar tomando algunos estudios los días domingos en los cuales vamos a estar hablando realmente de lo que es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos a esta tercera persona de la Trinidad, en la cual está escrito que nosotros haremos milagros. Entonces, a lo mejor la puerta de nuestra casa, hablando de la congre, ha estado descompuesta por mucho tiempo. Nos hemos acostumbrado, pero hay que darle una ajustadita. Hay que darle una ajustadita. ¿Por qué? Porque definitivamente las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, Él quiere que las empecemos a vivir. ¿Y cómo las vamos a vivir si no conocemos para qué fuimos creados? Entonces, es por eso que estamos teniendo este tipo de estudios. Terminamos con el versículo 32 al 36 y dice así. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno de ellos según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta última parte nos va a abrir un panorama para lo que viene en Hechos 5. Porque dice que tenían todo en común.
todo en común, un mismo ser, una misma alma, o sea, todo en común. Y todo lo que poseían era para todos. Dice que si alguien tenía algo, lo vendía y lo traía. Y fíjense, aquí habla acerca de un hombre llamado José, que de sobrenombre le pusieron Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Es hijo de consolación, era un levita. Pero como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Se acuerdan de la primera ofrenda que se le presentó a Dios? Dice la Biblia que un día Caín le presentó una ofrenda a Dios. Y al ver esto, dice que Abel también le presentó una ofrenda. Pero ante los ojos de Dios fue mejor vista la ofrenda de Abel que la de Caín. Porque dice que Abel dio de lo mejor, pero Caín pues dio ahí de lo que él mejor así le pareció. Ahora en la primera iglesia vamos a ver una historia muy similar a la de Caín y a la de Abel. Muy similar. Pero va a haber una diferencia que la vamos a estar estudiando la siguiente semana. Hoy no nos alcanza el tiempo, Lee. Nos iríamos hasta las 10 de la noche, pero la próxima, no es la próxima semana, es la próximo mes. ¿Eh? El próximo mes vamos a estar estudiando Hechos 5, léanlo, estúdienlo y traten de decir en qué se parecen estas dos historias, pero qué tiene de diferencia. Bernabé, que fue hijo de, ¿cómo decíamos que se decía Bernabé? Hijo de consolación. Sintió algo en su corazón y lo hizo. Lo vendió y lo trajo a los pies de los apóstoles. Vamos a entrar a un estudio en Hechos 5, en el cual nosotros vamos a ser retados directamente con nuestra área financiera. Vamos a ser retados en cuanto a cómo poder ayudar a los demás. Vamos a ser retados en cuanto a qué es lo que le tenemos que dar a Dios. Y es un reto porque en esta historia de Hechos 5 viene relatado la historia de Ananías y Zafira. Léanla en su casa y van a decir, ay, nanita, ¿verdad? Ay, nanita, van a temblar, ay, vamos a temblar. Entonces, concluyo con esto. Siempre que tú hagas algo para Dios, de poder, estate listo porque a la vuelta de la esquina viene una prueba a tu vida. A la vuelta de la esquina viene una prueba a tu vida. Pedro y Juan, contentos, sanaron a aquel hombre que estaba cojo en la puerta del templo, y a la vuelta de la esquina se van directamente detenidos, presos, ¿no? Interrogados, pero presos. Pero después de esa prueba salen, y no solamente ellos estaban llenos del Espíritu, sino que ahora todos los que estaban con ellos en el mismo lugar terminaron de orar y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Entonces es como una cadenita, ¿no? Hago un milagro, viene la prueba, pero después viene algo mejor. ¿Cuántos están dispuestos a ver milagros? ¿Cuántos están dispuestos a pasar las pruebas? Ya soy yo menos el amén, pero también amén. ¿Y cuántos están dispuestos a compartir lo que Dios ha dado, en este caso el Espíritu Santo, con los demás? Es algo que para aquellos que lo anhelan, les será compartido. Señor Jesús,
te doy gracias en esta tarde. Y pongo delante de ti, Señor, a esta hermosa congregación en la cual tú nos has plantado, Señor, y en la cual, Señor, tú estás haciendo milagros, estás haciendo maravillas y estás haciendo prodigios, Dios. Y quiero orar para que cada uno de los que estamos aquí presentes, para cada uno de los que nos reunimos, congregamos regularmente, Señor, podamos empezar a sentir ese poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y que no solamente lo empecemos a sentir, sino que empecemos a ver esas manifestaciones de poder a través, Señor, de la imposición de manos, a través de nuestras oraciones, a través de todo lo que hagamos y digamos en ti. Que seamos hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Yo creo que cosas impactantes están por suceder, porque están, Señor, declaradas y profetizadas en tu palabra. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tomarlas y hacerlas propias, creyendo que por medio de tu Santo Espíritu haremos estas y muchas más cosas. En el precioso nombre de Jesucristo lo creemos. Amén y amén. Gracias, que Dios les bendiga.